¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua. Les saluda Claudio Alpizar. ¿Que dónde estoy? Hemos cambiado de escenario. Estamos en el restaurante La Criollita, en el centro, en el corazón de San José. Un lugar extraordinario. Pero pensemos en voz alta. Usted y yo todos los días nos estresamos, todos los días desde que tomamos el automóvil y salimos de nuestras casas. Sufrimos con las carreteras nacionales. Tanto cuando es a lo interno, en el centro de la capital, como cuando viajamos hacia la costa o cuando viajamos hacia la montaña. Si hay algo que está mal en nuestro país es la infraestructura. Todos estamos de acuerdo, pero como escribía hace algunos días en La República, en mi columna Sin Tregua, decía yo que estamos en una patria boba. Estamos en un momento en donde la gente, con los mismos argumentos, con las mismas ideas, choca porque no se pone de acuerdo. Y mientras tanto, usted y yo como ciudadanos seguimos padeciendo la falta de decisiones en temas tan importantes como la infraestructura. Hoy lo vamos a tocar aquí en Noche sin Tregua. Regresamos, amigos, para tener la Noche sin Tregua. Nuestros invitados, ¿quiénes son? Bueno, he invitado a un doctor en Ingeniería Civil, profesor de la Universidad de Costa Rica, director del programa de Infraestructura de Transportes en la misma Universidad de Costa Rica, del Instituto La NAME, quien nos va a acompañar hoy desde el lado profundo de la academia y de la investigación. Me refiero a Luis Guillermo Loría. Bienvenido, Luis, un placer tenerlo por acá. El otro invitado robó cámaras durante muchos meses, es abogado, tomó la bandera en el lado de occidente del país, lo que se llamó el Foro de Occidente inicialmente. Me refiero al abogado don Paul Brenes. Bienvenido, Paul, un placer. Con estos dos caballeros vamos a tener una noche sin tregua para hablar de infraestructura. Ya regresamos. En el Banco Nacional trabajamos para estar siempre cerca de nuestros clientes. Por eso nos aseguramos de que nuestras sucursales en todo el país cuenten con cobertura y conectividad total para que los servicios bancarios que brindamos estén siempre disponibles. Este respaldo lo hemos obtenido gracias a las soluciones empresariales que el ICE nos ha brindado. Nuestras soluciones de comunicación y conectividad le garantizan estar siempre disponible y cerca de sus clientes. Tenemos lo que su empresa necesita para mantenerse siempre arriba. Contáctenos. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Banderazo en el 55, chilla llantas en el 57, doblan en el 58, él hace mirada de te venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13.950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Seguramente usted se estará preguntando por qué arranco en Noche sin Tregua con el tema de infraestructura ahora, que tengo a don Paul y a don Luis, y no en aquel momento en que fue muy álgido el movimiento allá en San Ramón en relación a lo que sucedió con esa famosa carretera. Lo hago ahora porque siento que ahora las aguas están un poco más tranquilas, que hay más espacio para meditar y hay menos calor y menos furia en ambos lados.
y eso nos puede permitir ver con más claridad lo que está sucediendo con un tema, don Paul y don Luis, que yo vengo insistiendo mucho, de que nos hemos atrofiado en la posibilidad de infraestructura. Los ciudadanos nos levantamos todos los días acongojados por la presa de automóviles, cuando tenemos que salir fuera del centro de San José o cuando tenemos que trasladarnos de lado a lado, salimos con temor de cómo estará la carretera, cuántos trailers nos vamos a encontrar, el peligro de un loco en la carretera, carreteras mal marcadas, mala señalización, ojos de gatos ausentes por todo lado. Y cada vez que aparece un proyecto que parece interesante, que uno se ilusiona con que puede ser algo novedoso en la infraestructura de este país, pues aparece la piedra en el zapato, se boicotea y se cae. A veces el boicot viene desde afuera, a veces viene desde adentro, desde la forma que se gestó. Le pregunto esto porque fuera de cámaras hablábamos un poco de comunicación política y yo quisiera arrancar un poquito por ahí con don Paul. Cuando se planteó aquella famosa o esa famosa carretera que se conoce como San José-San Ramón, ¿usted hizo algún intento previo de comunicarse con la presidencia para plantear los disgustos o las preocupaciones que habían en la comunidad antes de que se hiciera esa ebullición y la olla estallara? Bueno, yo diría que, en primer lugar un saludo para todos y todas las televidentes. En realidad, con la presidenta directamente nosotros en primera instancia no hicimos algún intento. Tratamos de utilizar canales formales, canales oficiales. Cuando nosotros entendimos que ya la Contraloría tenía el refrendo en sus manos, que fue la primera noticia, fue lo que filtró la prensa, a pesar de que había habido noticias muy tenues en meses anteriores, nosotros fuimos a la Municipalidad de San Ramón, ¿verdad? Que yo creo que recurrir a nuestro gobierno local es tan válido en una primera instancia como enviarle un telegrama a la presidenta. Nosotros fuimos a la Municipalidad de San Ramón y encontramos con que ya la municipalidad en el mes de noviembre, apenas se dio la noticia de que el refrendo había salido, le piden al ministro de Transportes, al doctor Pedro Castro, que se haga presente ante el Consejo Municipal a explicar los alcances del proyecto. Y la respuesta del señor ministro fue, yo diría, olímpica, ¿verdad? Que no va a ir a dar explicaciones hasta tanto no haya un refrendo. Es decir, como dijo alguien en aquellos momentos, hasta que no ven, nada más voy a venir a echar el agua bendita, ¿verdad? Esa respuesta no satisfizo a la municipalidad. Cuando nosotros fuimos al Consejo Municipal, nos muestran ese acuerdo, entonces empezamos la lucha. En todo lo que tiene que ver el intento de comunicación con el gobierno, lo iniciamos con un acuerdo que nosotros mismos redactamos y llevamos al Consejo Municipal, en el cual unánimemente el Consejo Municipal de San Ramón le pide a la Contraloría General de la República no refrendar hasta tanto no haya conocimiento del caso y la municipalidad no haya podido estudiar y pronunciarse sobre el tema. Ahí creo que nosotros agotamos el primer paso importante. ¿Y cuáles eran las cosas más puntuales que en ese momento ustedes planteaban? Tres cosas bien puntuales. Hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? La carretera durante años viene sufriendo una serie de quebrantos como proyecto. En primer lugar, se lo dan a una concesionaria mexicana que quiebra y se va o que nunca tuvo dinero. Luego aparecen dándoselo a Autopistas del Valle, Autopistas del Sol, como usted quiera llamarlos. Y durante 7 años incumplen reiteradamente y era de anular ese contrato y no lo anulan. Y después de 7 años les permiten venderlo, ¿verdad? Uno viene viendo esas noticias, pero la idea que se viene generando a lo largo de 11 años o 10 años es que la carretera no se va a hacer, ¿verdad? Que eso es un proyecto como todos, que no va a tener buen final, pero cuando ya llega este momento del refrendo, ya vemos que la cosa está en serio. Entonces nosotros tenemos que empezar a indagar. 70,000 o más folios es todo el componente administrativo de este negocio. Cuando fuimos a la Contraloría nos enseñaron un cuarto gigantesco lleno de cajas y nos dijeron busquen. Es decir, no había. Encontramos algunas cosas en CONAVI, otras cosas en la Dirección de Concesiones, otras cosas en los portales de internet, pero en realidad no había información a la mano, ni clara. En algunos casos contradictorio, la mayoría de las veces incompleta. Pero ustedes no llegaron a ese momento por eso. Ustedes llegaron porque había algo que les estaba molestando, claro, les estaba preocupando como comunidad. Claro, por eso le mencionaba a don Claudio que es la primera gestión que nosotros hacemos es entender el problema. Porque en primer lugar, la primera noticia que nosotros vemos en la prensa es para los que usamos esa carretera todos los días, desde hace 40 años, que de pronto nos digan que nos van a hacer una carretera, inmediatamente uno dirige su dedo, ¿verdad?, las características, buscando el mínimo de 4 carriles, que sabe que es lo más apremiante, como usted lo mencionaba en la presentación del programa, y de pronto nos dicen que no, que son 2, entonces, ¿qué es lo que van a hacer?
y de pronto nos vamos al otro lado y nos dicen que nos van a cobrar 4.000 colones en peajes, cuando hace 7 años se había anunciado que los peajes eran $1.40 en total. Entonces empezamos a ver a simple vista incongruencias y eso nos lleva a la lectura y al estudio. Ahora, el diseño no había cambiado, lo que cambia fue el costo. Pero el diseño original, cuando ustedes lo vieron por primera vez, 6 o 7 años, cuando vinieron los mexicanos y después los españoles, el diseño era de esas mismas vías. Bueno, nos decía don Rodolfo Méndez Mata, ex ministro de Transportes, que los planos quedaron hechos en el 98, la última vez que él estuvo de ministro de Transportes, pero que simplemente eran planos que ellos estaban claros que tenían una vigencia más o menos de 7 años, hasta el 2005, ¿verdad? Entonces, no puede ser que esos sean los planos. Luego se supone que Autopistas del Valle realiza otros planos o hace unos diseños nuevos en el 2004, pero esos no los hemos llegado a ver, no ha habido manera. Se supone que los tiene el Ministerio Público, habla de ellos el gobierno, hasta los está cobrando OAS actualmente, pero nadie los ha visto. Y entonces nosotros no podemos en este momento decir nada fundamentado en los planos, sino simplemente en lo que se decía que se iba a hacer. Es que, voy con don Luis, en lo que me dice don Paul, lo que yo estoy leyendo es que vienen unos mexicanos, vienen unos españoles y el tema estalla con OAS, cuando en el momento que se va a hacer, OAS tenía 2 años de estar en ese tema. Pudiera ser que OAS recibe la sumatoria de malas decisiones anteriores o de un disgusto que se va generando. Pero ¿quién es OAS a nivel internacional? Bueno, OAS es una empresa brasileña de construcción que es muy reconocida en el mundo, ¿verdad? Se sabe que es una empresa muy grande, aunque le voy a ser muy sincero, yo no conozco bien los detalles de cómo fueron las transiciones entre Autopistas del Valle y OAS y todo lo que pasó en concesiones. Nosotros como la NAME tuvimos una participación, pero en la parte técnica de la carretera, en lo que se llama la especificación técnica, o sea, los parámetros con que uno mide la calidad, y básicamente eso fue lo que conocimos. Nosotros todavía tampoco conocemos los planos, ni nada de lo que hay, de lo que fue diseñado, como decía don Paul, de previo a la construcción, digamos, que se estaba esperando. Le pregunto porque yo siento, cuando yo leo, cuando empieza don Paul y el movimiento en San Ramón, yo tuve la paciencia de leerme el documento, que era bastante gordito, y sin fijarme en los costos que se planteaban, a mí me parecía, como un ciudadano común y corriente, que era una carretera que no teníamos en este país. Me parecía que tener esos puentes en Trébol y puentes peatonales, 70 y pico de puentes peatonales y bahías para los buses. Cuando yo leo eso, a mí me suena impresionante la carretera. Me parece que es una carretera que no hemos tenido en nuestro país, que yo no conozco ninguna con esas condiciones. Y entonces decido meterme y buscar un poco de OAS y encuentro lo que usted dice, que era una compañía seria, grande a nivel internacional, pero de repente, en esa convulsión que se genera en San Ramón y en Occidente, se empieza a vender desinformación en el sentido de que OAS es casi que una empresa fantasma, ¿verdad? Como que no existe, no como dice usted que es una empresa grande, sino que es algo chiquitito, que alguien se la inventó, que se la sacaron de la manga y que nos estaban estafando. Bueno, esa fue la gran conclusión, porque uno encuentra que igual los ciudadanos empiezan a hablar de que cuando los entrevistan en los medios de comunicación, que lo único que se va a hacer es un bacheo y que solo se van a corregir y que se van a pintar las calles, ¿no? Entonces a mí me parecía que yo estaba leyendo 2 mundos diferentes. Ustedes tuvieron un papel protagónico en el inicio de esa carretera con OAS, según entiendo yo y según leí, al punto de que ustedes elevan las normas de calidad para que esa carretera sea de primer mundo. La NAME, la Universidad de Costa Rica, le pide a la constructora unas calidades extraordinarias para esa carretera, ¿cierto? Sí, en realidad nosotros no lidiamos con la constructora directamente, ¿verdad? Nosotros lidiamos con el Consejo de Concesiones, que es lo que la ley 8114, que nos da las funciones de fiscalización, nos dice que podemos hacer como una asesoría al ministro cuando no hay expertise en algunos temas. Entonces, en efecto, nosotros sí buscamos mejorar la especificación técnica, que quedó como una especificación técnica de primer nivel, eso sí lo podemos decir, y es lo único realmente donde la NAME participó. Nosotros no conocimos nada más a fondo de los términos del proyecto, aunque sí nos sorprendió, que eso es algo que comentamos. Pero cuando ustedes planteaban en esas reuniones con el Consejo, ahí estaba la gente de OAS. Sí, claro, sí, ellos estaban como contrapartes, ¿verdad? Escuchando, algunas veces opinaron, ¿verdad?
pero al final nosotros íbamos a seguir nuestro criterio técnico y eso yo creo que siempre nos hemos caracterizado por ser éticos, por tratar de estar apegados a cosas que se puedan hacer, ¿verdad? No íbamos a pedir nada imposible, pero sí darle un estándar de calidad a la carretera que permitiera que la carretera fuera una carretera bien práctica y bien, digamos, que valiera el costo de una carretera de primer mundo. Y cuando ustedes vieron el monto ese de 525 millones de dólares, ¿ustedes estuvieron de acuerdo en ese momento, en ese monto? Es que nosotros no tuvimos nada que ver en ese tipo de cosas, no, porque nosotros no es función de la ANAME eso, lo nuestro se llama Ingeniería de Materiales y de Pavimentos, y nuestro trabajo está circunscrito a esa área. Entonces nada más pedían las normas, nosotros de dijimos, calidad, voy a poner un ejemplo para que la gente entienda un poco. Lo máximo de grieta que se puede permitir es un 3% por kilómetro, una grieta longitudinal, o sea, 30 metros en 1 kilómetro. Más de eso hay que multar o hacer algún tipo de intervención. El máximo porcentaje de bacheo, 8% por kilómetro. ¿Qué es eso? 80 metros cuadrados, o sea, 80 metros por 1 metro en 1 kilómetro. Más que eso, hay que intervenir, arrancar partes de la carretera, etcétera. Eso es todo lo que hacemos nosotros. Nosotros habitualmente en cálculo de costos, la parte administrativa no nos metemos. Nada del diseño ni nada de... No. Eso no vio la ANAME absolutamente no, nada. Nosotros, eso es muy bueno que lo aclare porque, bueno, después con don Paul y algunos del foro y ahora los de carretera sí les explicamos que nosotros no tuvimos nada que ver con eso. En algunos momentos se trató, porque uno entiende que en el país que la ANAME esté atrás en el campo vial como que da mucha fuerza, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros solo definimos unos 8 parámetros de calidad que es lo mismo que hacemos con la red vial nacional, ¿verdad? Para determinar si el proyecto es bueno, está malo, si hay que hacerle algún trabajo, ¿no? Ese fue el trabajo que hicimos nosotros. Porque, bueno, antes, salud y bienvenidos a Noches sin Tregua. Gracias por aceptar la invitación. Les pregunto, porque uno ve a la ANAME ahora más activo, pero antes de estas carreteras que han causado alguna discordia, han habido carreteras muy malas. Yo, por ejemplo, personalmente, disfruto mucho con todos los defectos que dicen, los que saben, que tiene la carretera Caldera. Y creo que la mayoría de los ciudadanos la disfrutan, porque si no se saturaría, si no fuese porque es muy eficiente en cuanto a los estándares, tal vez no sean los que la universidad pide, pero comparativamente con lo que nos ha hecho el MOP y nos han dado los políticos en tiempos pasados, está sobre muchas de esas carreteras. Bueno, nosotros igual dentro de nuestra imparcialidad lo decimos, ¿verdad? El pavimento, es que recuerden que una carretera no es solo la mezcla asfáltica, es el pavimento, es drenaje, es geotecnia, es puentes. El pavimento de Caldera es el mejor pavimento que hemos medido en Costa Rica nosotros. Eso no lo podemos dudar, lo hemos medido ya 3 veces, ¿verdad? Porque lo hacemos una vez por año. Y algo que quería decir respecto de ese y otros comentarios que a veces hay, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si todos esos fondos no entran a la ANAME? ¿En las bolsas de quién estarían o dónde estaría tecnológicamente Costa Rica en materia de infraestructura del transporte? Yo le puedo decir hoy que a través de 3 planes quinquenales bien seguidos, aún previo a la ley 8114, hoy por hoy el ANAME es de los 3 laboratorios más equipados del mundo en materia de carreteras. Y eso no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho gente de afuera. Por ejemplo, la evaluación de la red vial que nosotros hacemos cada 2 años cuesta entre 5 y 7 millones de dólares. Entonces, alguna gente que nos ha criticado le decimos, ¿qué prefiere usted? ¿Que eso se lo lleve algún consultor de otro país? ¿O prefiere que gente con sueldo de la Universidad de Costa Rica, con equipos de primera y bien mantenidos, haga ese trabajo? El Plan Nacional de Transportes que sacó el MOP hace 2 años costó $1 millón, una empresa española. No es que tenga nada contra ese tipo de consultorías. Yo lo que puedo decir es que hoy hay capacidad instalada de primer nivel, y lo digo con humildad, pero nosotros nos la damos de tú a tú con cualquier experto del mundo, con cualquier científico en materia de carreteras, sin miedo. No, le digo porque, le repito, a mí me preocupa cuando yo voy a Limón, por decirle algo, uno va muy intenso en esa carretera de Limón. Ni siquiera lo mínimo, porque ustedes son los que saben, pero uno como piloto, lo que aspira es a ojos de gato y a señalización y buena demarcación, que no la hay en esa carretera. Y cuando uno coincide en la carretera de Caldera, uno viene tranquilo, es la verdad. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, son buenas acciones.
Proagua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. Proagua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Gracias a los servicios móviles y de conectividad del ICE, en Dos Pinos hemos logrado desarrollar una de las más modernas y ágiles redes de distribución. Esto nos permite mantener interconectadas sucursales, almacenes agroveterinarios, plantas de producción y al personal de ventas que recorre todo el país. El ICE nos da el soporte para que podamos cumplir nuestra promesa, siempre con algo mejor. Nuestras soluciones de comunicación y conectividad le garantizan estar siempre disponible y cerca de sus clientes. Tenemos lo que su empresa necesita para mantenerse siempre arriba. Contáctenos. Es bueno hablar algo, ¿verdad? Los ticos, que a veces la gente no entiende cuando yo digo esto, ¿verdad? Los ticos estamos descalibrados. ¿Qué es eso? Que para nosotros una carretera buena, en realidad en el mundo real, ¿verdad? Desarrollado es regular. O sea, lo que nosotros ya aceptamos como bueno es regular en otros lados. Porque estamos acostumbrados muy mal los carreteras. Y ya lo medimos. O sea, nosotros hicimos un estudio científico donde se demuestra eso. La carretera San Ramón no está en buen estado. Hay una parte donde se ha metido mucha plata ahí por el Coyol, que hemos tenido diferencias con CONAVI respecto al concepto del trabajo. En la General Cañas siempre se le mete mucha plata, ¿verdad? Y ese corredor, digamos, de la Nissan al aeropuerto, donde siempre se mete dinero, pero después de la intersección al aeropuerto, esa carretera no está en buen estado, ¿verdad? Igual que la carretera Limón. Es más, yo le voy a decir algo. Y ha sido como un chancho, lo perfuman y la perfuman, le meten plata y sigue estando mal. Pero, don Claudio, eso que dice Guillermo responde a su pregunta, me parece a mí. ¿Cómo está la carretera Caldera? Sí, buenísima, comparado con lo que tenemos. Pero no puede ser que un país como este, un fin de semana, cuando el turismo nacional se dirige a las playas del Pacífico, haya que poner el carril reversible para que todo el mundo pueda volver a San José. Me parece que pudimos ser más ambiciosos como país con una inversión mínima. Pero la ambición no podría estar en mejorar la del Jocote, la otra carretera, y que la gente, el aguacate, perdón, que la gente se enamore y también transite por eso. Es que la carretera del aguacate, la carretera del aguacate, vámonos a Don Juanito Mora, haciendo esa carretera a Punta Arenas para que las carretas fueran a dejar el café al puerto para exportarlo a Europa. Entonces, no, igual que la carretera anterior a San Ramón, imagínense los ingenieros norteamericanos en el año 40-42 trabajando en la carretera vieja para tener ellos un acceso rápido a la zona del canal, y para nosotros fue maravilloso porque de pasar prácticamente de un bejuco, ¿verdad?, o de un trillo a una carretera asfaltada ya fue una gran cosa, pero eso no quiere decir que en este momento nosotros tengamos una cosa buena. Salimos del país, aunque sea Nicaragua, aunque sea Panamá, y ya nos damos cuenta que ellos tienen una infraestructura vial superior, por lo menos las carreteras principales. Entonces, ¿qué es lo que estamos pecando nosotros? Nosotros hemos venido acumulando un prejuicio como país. Recuerdo cuando se hizo la Fuente de la Hispanidad aquí en San Pedro Montes de Oca, y se dijo, cuesta 80,000 pesos mantener esas fuentes trabajando cada mes. Y salieron editoriales en los periódicos criticando eso, porque existe el criterio en mucha gente, y sobre todo en los que manejan la opinión, de que nosotros, si somos pobres, tenemos que ser feos. Entonces deberíamos contentarnos con una siembra de flores ahí, no teníamos por qué pensar en una fuente que yo llamo eso mentalidad de tugurio, que tenemos para todo lo que es estatal, mentalidad de tugurio. Entonces por eso vemos la carretera de Caldera como una maravilla, y no es una mala carretera, es insuficiente. Es insuficiente. En Punta Arenas alguien me dijo, es que a mí nadie me va a convencer de que esa carretera para nosotros es una maravilla. Claro, porque no existía. Pero ese señor mismo dice, sí, claro, pero yo entiendo muy claro que en verano yo trato de subir un domingo a San José o devolverme, y es un martirio. Entonces creo que como país quedamos debiéndole a las próximas generaciones. Claro, pero lo otro, hay otro concepto que nosotros hemos usado en el ANAME respecto de eso mismo, ¿verdad? Que nosotros no somos ricos, pero en inversión en carreteras hemos despilfarrado plata como los ricos no lo hacen, ¿verdad?
precisamente porque hacemos mucho maquillaje de carreteras a falta de una planificación y de una gestión adecuada, ¿verdad? Y lo otro, lo mismo, un estándar muy bajo. Nosotros lo hemos venido predicando eso, ¿verdad? Que la carretera entre los puertos y las fronteras debiera ser toda, digamos, mínimo 4 carriles y sin intersecciones, sin semáforos, sin paradas de autobús, ¿verdad? En medio de la carretera, con intersecciones adecuadas para salir a los pueblos, porque nosotros no podemos seguir. Le doy un caso típico, por ejemplo, donde usted termina Caldera y entra a la carretera interamericana otra vez, ¿verdad? Que tiene que bordear Punta Arenas, ¿verdad? La entrada a Punta Arenas, eso es un típico conflicto de flujo. Esa es la carretera del pueblo, donde usted ve el señor en bicicleta, la carreta, el jeep que va a 30 kilómetros por hora, y los trailers y todos los que están viajando a Guanacaste que queremos pasar eso a 100 kilómetros por hora, con el riesgo para los peatones y la gente del pueblo. Nosotros tenemos que salir ya de esa mentalidad de todas las carreteras pasando por los pueblos, y hay un conflicto entre el flujo, entre la persona que va rápido, entre el trailero, el camionero que quiere pasar y mover su carga, y el viejito y la señora que va con el bebé. Y entonces nosotros decimos que entre las fronteras y los puertos debiera haber una carretera, una gran carretera nacional, donde uno pueda viajar a 100 kilómetros por hora de tapa a tapa sin parar. Y esa debiera ser la aspiración de Costa Rica de aquí a 10 años, ¿verdad? Un reto país. Hace poco hicieron una carretera en República Dominicana que comunica Santo Domingo con las playas, con Punta Cana. Después de durar 4 horas, duran 40 minutos ahora ellos en transitar eso. Son países, junto con Nicaragua, que hace poco hizo una carretera también ahí que llamó la atención, que era bastante larga, tan larga como la famosa Trocha. Y cuando uno ve en Panamá también. Hace algunos años yo recuerdo que cuando salían las estadísticas de los países que tenían más kilómetros de esta zona, Costa Rica era el número 1 en cantidad de kilómetros. No sé si en esa calidad que usted nombra ahora, Luis Guillermo, pero sí era el número 1 Costa Rica. A mí hay algo que me preocupa y quiero planteárselo a los dos. El movimiento en Occidente se levantó en relación a no querer la carretera como la iban a entregar, en los peajes, etc. Pero se desvirtuó desde la perspectiva mía de que se empezó a ensuciar una figura que a mí me parece interesante, que son las concesiones. Y resultó que de repente nos sentimos como en el TLC otra vez, un corazón que decía concesiones no. O sea, el famoso no metido en la cabeza del costarricense de que no se puede hacer, que no queremos hacer. ¿No siente usted que se le salió ese movimiento de las manos cuando usted estaba luchando por una carretera en otros niveles y de repente usted mismo y el movimiento le hicieron una zancadilla de crecimiento, porque las concesiones se usan en China, un país comunista usan concesiones? Las concesiones son figuras, si usted me corrige si estoy equivocado, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, y funcionan. ¿Por qué ensuciar una figura que urge para esas carreteras, para dejar de comparar todas las carreteras nacionales solo con Caldera? Nos urge tener otro punto, porque tal vez nosotros hemos salido, hemos viajado y tenemos otra percepción de carreteras, sobre todo usted con el conocimiento que tiene, pero la mayoría del costarricense, una carretera es regular, ustedes lo dijeron ahora, y la ven maravillosa, por la mala calidad que nos han dado en los tiempos. Si no, entonces, huecos, ¿por qué ensuciar la figura de la concesión? Bueno, don Claudio, es que no fuimos nosotros, no fue este el caso que ensució la figura de la concesión. Creo que la puso en alto relieve, sí, pero recordemos que los problemas en concesiones se vienen dando en la misma carretera de la Ruta 27, y como ya lo hemos aclarado ahora, creo que el punto no es la capa asfáltica, ni la velocidad, ni la capacidad que tiene la carretera, es que ahí faltó también comunicación con las comunidades. A las comunidades se les pasó por encima, se rompió con esquemas tradicionales culturales. Entonces la 27 vino a ser una imposición para mucha gente, a pesar de que la concesión pudiera tener un buen espíritu. Y aquí hemos tenido concesiones controvertidas, no ha habido ninguna que haya pasado en Santa Paz, ¿verdad? La concesión de los muelles, ahora el nuevo muelle contenedores, todo ha sido motivo de conflicto, y usted lo apuntaba al principio. El problema es que nosotros venimos arrastrando una falta de credibilidad en las instituciones del Estado. Entonces la concesión, que podría ser buena, no deja de ser una víctima de esa falta de credibilidad que los costarricenses mayoritariamente muestran hacia el Estado.
Nosotros cuando empezamos este movimiento no entramos contra la ley de concesiones. De hecho, yo sostengo que hay un par de artículos que yo eliminaría. Por ejemplo, a mí me parece inconcebible que una empresa como VAS haya entrado por la ventana sin haber participado en un proceso licitatorio y haya comprado un contrato que otra incumplidora de oficio. ¿Y eso lo permite la ley? Sí, eso fue una modificación que se metió en el 98. La empresa no cometió ningún delito. No, pero la ley establece y la empresa juega con las reglas que le plantean. Claro, la ley se está imponiendo al sentir de la mayoría de los costarricenses. Entonces, el problema de la ley es que cuando la ley nos llegó a nosotros ya venía sucia, ¿verdad? Y nosotros no nos quedó más remedio que entender lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que nos ponemos a estudiar y además de que la figura de la concesión viene mal empleada, viene tan manoseada, que viene con costos inflados, viene con características irreales, ¿verdad? Para las necesidades del país y de todos los que pasamos por ahí. Entonces, yo en eso me defendería, yo dejaría claro, no, la concesión, nosotros no la ensuciamos, pusimos en evidencia a quienes la han venido ensuciando durante años. Ahora, nosotros desde la NAME, recuerde que nosotros hicimos una auditoría que fue muy fuerte en su momento con la Ruta 27, ¿verdad? Cuando hubo todos los problemas de apertura. Y ahí uno de los puntos más importantes del informe es reforzar el Consejo Nacional de Concesiones, que nosotros técnicamente los encontrábamos muy débiles. Por ejemplo, la figura de la asesoría que nosotros damos es solo en aquellos casos donde el Estado no tenga expertise, está claro, está reglamentado. Y vea que en la carretera de San José San Ramón tuvimos que entrar en parámetros que son básicos. ¿Y por qué aceptamos hacer esa asesoría? Porque en el cartel de la 27 todo estaba mal. No sé si recuerdan un ejemplo de los profesores de la escuela que le decían a uno, no confunda tomates con guayabas, ¿verdad? Así son los parámetros técnicos que aún hoy en día rigen la Ruta 27, ¿verdad? Decía, mida la fatiga con base en el número de baches que aparezcan por kilómetro. Eso es, en términos de ingeniería de materiales, es confundir conceptos. Entonces, nosotros, y se lo hemos dicho incluso hasta la Presidenta de la República, que el Consejo Nacional de Concesiones debe ser, primero, muy claro, tiene que tener alguna gente técnicamente muy fuerte, toda la parte contractual y de dineros tiene que ser abierta y transparente, pero el proyecto no lo puede mantener o no debiera mantenerlo concesiones. Concesiones es como una incubadora. Después, por ejemplo, la carretera 27, ¿quién es? Del Ministerio. Dele la operación como tal, los parámetros técnicos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Los equilibrios financieros los puede ver concesiones aparte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se ha querido crear otro montón de obras que dependan aún en la parte técnica de concesiones y ahí empieza perdiendo, porque entonces usted va a tener que tener un montón de gente trabajando como es hoy el CONAVI, ¿verdad? Que tiene 500 empleados. CONAVI es el fondo vial más grande de Centroamérica. Por ejemplo, el fondo vial de Guatemala. ¿Usted le daría a CONAVI hoy una carretera para que la desarrolle? Vamos a ver, el CONAVI va a tener que hacerlo. No, tal y como está. Usted le dice a CONAVI, hágame la carretera desde Sabana hasta San Ramón, háganla ustedes. Tienen toda la capacidad y aquí están los recursos. Se la daría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿A CONAVI no? Al CONAVI solo le daría mantenimiento y rehabilitación de carreteras. ¿Pero usted en su proyecto se la da a CONAVI? No, ¿En el que usted plantea? Jamás. ¿En el que usted sacó en estos días? No. Yo leí algo y usted decía, usted mete a CONAVI casi que a que desarrolle todo ese proyecto. No. El modelo de gestión que nosotros proponemos se basa en la figura de un fideicomiso, que es un contrato bancario, ¿verdad? El fideicomiso existe en Costa Rica desde el año 49 y lo que nosotros hacemos es que el CONAVI, que es el ente legitimado del Estado, autorizado por su ley constitutiva a formar fideicomisos, establece un contrato con un fiduciario, que es un banco del Estado, y se hace un contrato que establece las condiciones en que se va a operar y manejar la carretera. Inmediatamente que el contrato se firma, el CONAVI se hace a un lado por los siguientes 30 años. Al contrario, nada que ver. El fideicomiso asume el nombramiento de una unidad técnica ejecutora, que es la que va a ejecutar desde los estudios previos, pasando por planos, adjudicaciones, supervisiones, todos los aspectos técnicos, y eso está siendo supervisado o asesorado por una unidad de apoyo en que van a ingresar las instituciones creíbles del Estado como entes así, visores y supervisores. Además, el ANACME tiene una función que le otorga la misma ley, que es el supervisor de orden superior. ¿Y ese proyecto suyo es el mismo que tenía OAS en desarrollo o lo variaron? No, para nada. No, esto no tiene nada que ver con una concesión, don Claudio. Nosotros estamos planteando un nuevo modelo de gestión. Recordemos que con la concesión... Pero le pregunto porque hay algo que me sorprende. ¿Sí? Los españoles duraron 6 años en desarrollar eso. OAS cogió lo de los españoles, duró 2 años en desarrollarlo y ustedes desarrollaron esto en 2 meses. En 3 meses de intenso trabajo. Sí. Pero ¿Es factible eso? Sí, claro. Nosotros hemos
Hemos conversado con ellos en algunos temas, les hemos colaborado en otros. Nosotros al principio también hablamos del fideicomiso, de una forma de peaje parecida al modelo japonés, que es lo mismo que es un fideicomiso, ¿verdad? La carretera se va pagando con los peajes. Le voy a decir algo, don Claudio, si eso en Costa Rica se da, nosotros estaríamos haciendo un hito en la historia de Latinoamérica, porque usted sí ha dado en el clavo. Usted va a Perú, usted va a Colombia, particularmente esos dos países, Ecuador no tanto, pero tienen miles, Argentina, Chile, miles de kilómetros concesionados a empresas. Si este fideicomiso como proyecto se da, Costa Rica haría un alto en el camino y daría una voz interesante a otros países respecto de cómo se puede financiar obra vial. Al igual que don Paul, yo ni en la ANAM estamos en contra de la concesión, ¿verdad? Como figura. Tiene que ser mejor manejada, tiene que ser más técnica, tiene que ser más abierta. Por ejemplo, en este momento yo no me explico cómo no hemos tenido acceso a los planos del proyecto, ¿verdad? De San José San Ramón. Los de OAS. Los de OAS, o los que concesiones tenga como planos principales. Pero eso es una figura nueva, que sería en Latinoamérica sería un parteaguas muy importante, porque es la propia gente decidiendo cómo quiere que se haga una carretera mediante una forma de trabajo que sí es factible, porque el fideicomiso es muy factible, y lo que pasa es que sí hay números que sorprenden, ¿verdad? Como que la inversión se puede recuperar, ¿en cuánto habíamos dicho la original? Como en 4 años, ¿verdad? Poquito más de 5 años la inversión inicial, ¿verdad? Entonces quiere decir que también hay otros mecanismos posibles, ¿verdad? En 5 años recuperan toda la inversión. Claro, es que vean, imagínense, si esta gente, yo le hice numeritos en aquel momento. No estamos haciendo cantos de sirena al ciudadano. No, es que la realidad es muy clara y los informes dicen cuántos automóviles, camiones, buses pasan por esa carretera diariamente y en promedio son 84,000, tomando en cuenta que el domingo y el sábado baja el flujo. ¿Y ese documento quiénes lo desarrollaron? Este documento lo desarrollamos una comisión técnica. Yo debo aclarar esto, el ingeniero Rolando Orlich, que es el coordinador de la comisión, es un ingeniero industrial que tiene una maestría en administración de proyectos y con una gran experiencia, que fuimos compañeros de trabajo, porque mi otra área es la ingeniería industrial, en la Universidad de Costa Rica hace muchos años, en lo que es el desarrollo de modelos de gestión, en la Vicerrectoría de Administración. Entonces tenemos esa experiencia y no nos fue difícil llegar después de 2 semanas de trabajo a esbozar un modelo. El resto de la gente que está ahí son personas especialistas en derecho, en gestión ambiental y en otras áreas que se sumaron al trabajo y empezamos a desarrollarlo. Pero ya esto tiene nada que ver con el Foro de Occidente. El Foro de Occidente, porque ustedes no lo quieren ver ya ahí. Es que, bueno, a mí no me quieren ver en lo que ellos llaman el Foro Nacional. Pero es que el Foro Nacional ahora es otra cosa, es como lo dijo Guillermo antes, comparando una cosa con otra totalmente diferente. El Foro Nacional es algo que tiene 25 peticiones ya y no han resuelto la primera. Ahora están protestando por el agua con arsénico en Bagaces y van a ir el 25 de julio. Es otra cosa, ¿verdad? Yo entiendo que hay descontento en el país y que tiene que manifestarse de muchas maneras o de la mayor cantidad de maneras posibles, pero yo soy el fundador del Foro de Occidente. Por eso le pregunto, porque yo siento que usted cuando arranca con esto, arranca con buenas intenciones. Y pero yo siento que usted se le mete la gente en el foro, porque usted inclusive dice que el PAC es uno de los más nocivos seguido por el Partido de los Trabajadores y seguidores de José Miguel Corrales. Así lo dijo usted. Sí, claro, esos son los paracaidistas que nos cayeron cuando ya el aguacate estaba maduro. Si yo reviso esto, veo izquierda. No, la representación de los partidos, digamos, centro izquierda. No, pero la gente de José Miguel Corrales no nos podemos acusar de izquierdistas. Tampoco es ser malo, yo no entiendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que esto puede volverse, el tema de las concesiones se puede volver un problema ideológico. Más que de interés nacional. El problema ahora no es ideológico, yo no sé en este momento, porque yo fui militante de partidos de izquierda muchos años, y yo en este caso yo no veo un problema de tipo ideológico, porque lo que yo siento es un vacío de conocimiento en ese campo. Es decir, hay gente que ahora le da por protestar contra todo es malo, ¿verdad? Entonces no hay que investigar si es bueno, si es malo, si es cierto, si es mentira, sino que simplemente se sigue una corriente. En las redes sociales hay una parte, una tendencia muy fuerte en ese sentido. Entonces yo no los quiero calificar ni izquierdas ni derechas, simplemente son gente que vieron una gran oportunidad en esto. Nosotros lo previmos desde el primer día, estábamos advertidos de que nos iba a llegar mucha gente con otras intenciones. Entonces nosotros ocultamos desde el principio la comisión jurídica, escondimos la parte de comunicación y escondimos la parte propositiva,
De manera que cuando nos llegó la invasión, ¿verdad?, de todos los que llegaron después del 11 de abril, más bien del 22, sí, el 11 y el 22, entonces nosotros simplemente nos hicimos a un lado y nos llevamos lo que teníamos guardado para poder seguir desarrollando la propuesta. Porque nosotros dijimos desde el primer día, carretera sí, concesión no, y vamos a terminar con el tema de la carretera. Eso es lo que estamos en este momento concluyendo. Y en este caso, ¿quién asume los riesgos de que la carretera esté mal o que esté deficiente? Bueno, eso ya es un asunto financiero. Nosotros lo vemos así. Usted sabe que nosotros estamos haciendo una propuesta que la primera etapa, el Banco Nacional dijo, ahí está toda la plata que se ocupe, ¿verdad? Entonces empezamos con un crédito bancario al fideicomiso. El fideicomiso empieza a construir la carretera y cuando ya la carretera está en un estado muy avanzado o terminada, se puede titularizar porque uno de los requisitos que la SUGEVAL mantiene. Pero usted dice el fideicomiso empieza a construir la carretera, pero pensando en el ciudadano para ser más clarito, el fideicomiso ¿quién es el que la va a hacer? ¿El MOP? No. ¿Otra empresa? El fideicomiso es un mecanismo, es un banco del Estado, pero como los bancos no son constructores, tiene que contratar a alguien. Se constituye una unidad técnica ejecutora que ahí entran los consejos de la NAME, de la Ingeniería Civil, de la UCR, del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Ciencias Económicas, para perfilar las personas que van a estar ahí, que son los más capacitados, los más preparados, pero además de eso nos van a entregar protocolos de gestión, nos van a entregar perfiles, en fin, nosotros vamos a tener una unidad técnica que va a construir la carretera bajo el mandato del fideicomiso, totalmente aparte del CONAVI. Recordemos que el CONAVI, cuando constituyó el fideicomiso, se va para la casa. Ok, pero el que hace la carretera es una compañía contratada por el banco. Igual que todas las carreteras. Sí, claro, la unidad técnica. ¿Y quiénes van? ¿Cuáles serían nacionales? ¿O puede ser internacional? No, eso, la unidad técnica tiene que definir, hacer un concurso previo, porque el fideicomiso permite un manejo privado. O sea, seguimos los principios de la Ley General de Administración Pública, pero no los procedimientos. Entonces, se puede hacer una preclasificación invitando empresas, y luego se selecciona. Entonces, eso nos evita el engorroso trámite que se va normalmente. Esa unidad técnica es la encargada de ejecutar, pero además de eso hay una unidad supervisora, ¿verdad?, que es la que va a ser garante de que todo se cumpla. ¿Y ese proyecto tiene las calidades que pidió Luis Guillermo en su momento, de el espesor y de las calidades del concreto y todo? No, es que tenemos que entender esto, don Claudio. Nosotros estamos presentando un modelo completo que demuestra cómo hacer la carretera, un modelo de gestión. Ese cómo hacerlo, ese modelo de gestión tiene el componente financiero, dónde vamos a tomar la plata, cómo hacer la carretera y luego qué vamos a hacer con los excedentes, que no hemos hablado de eso. Porque lo que se iba a llevar OAS ahora se va a invertir en las mismas comunidades en otras obras de infraestructura. La unidad técnica ejecutora tiene que empezar a hacer todo el proceso de diseño. Ahora, ya sabemos que hay plata en el país, sabemos que tenemos capacidad sobrada para hacer el proyecto y sabemos que las comunidades están necesitadas de los excedentes que se van a generar. Entonces ahora vamos a la otra parte. La primera etapa son diseños. En eso entrarán los expertos que nos van a decir no solamente eso que usted menciona, qué espesor, qué tamaños, qué etcétera, aunque ya tenemos características básicas. Sí estamos diciendo cuántos carriles, sí estamos diciendo que tiene que haber intercambios, sí estamos diciendo que tiene que haber un monto de peaje. ¿Eso todavía el NAME no lo ha visto? Sí, claro, nosotros lo conocemos. Parte es que, digamos, la conceptualización, nosotros dimos algunas ideas al principio, ¿verdad? Ellos ya después lo asentaron, lo han escrito en la propuesta, pero sí la conocemos. Incluso yo participé en la presentación que ellos hicieron en San Ramón en alguna ocasión de la propuesta. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Patean la bola en el 45. Cae en el aro en el 46. Es golpeada de revés en el 47. La atrapan en el 48. Y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable. Desde 89 canales con todo el entretenimiento. Por solo 13,950 colones. Llama ya 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet.
Ahora, otro tema que se discute ahí, es que se hace el tiempo tan corto, yo quisiera hablar de tantas cosas. Ahora hay una gran discusión alrededor si se le paga o no se le paga a OAS lo que le corresponde como indemnización, ¿verdad? Ese es el gran tema. Si eso no camina, entiendo que no se puede hacer absolutamente nada hasta que la negociación no esté terminada. ¿Es cierto? No, jamás. Vamos, ahí le voy a hablar como abogado ya. Los bienes del Estado tienen 3 características en la doctrina. Son inalienables, son imprescriptibles y son inembarcables. Es decir, absolutamente nadie, a menos que sea una potencia superior que nos invada, ¿verdad?, puede asumir tomar posesión de un bien del Estado. Entonces, en este caso, cuando se dio la concesión, no se le estaba dando la posesión del bien a la empresa, igual que en la 27, ahí están los inspectores de tránsito, ahí está todo el Estado ejerciendo su potestad, su poder de policía, sino que lo que se le está entregando es la potestad de administrar los peajes, los ingresos, ¿verdad? La carretera nunca va a salir de ser un bien de manial, un bien del Estado. En este caso tenemos una característica, hay un contrato que se firmó, que yo no lo conozco, pero que se firmó entre OAS y el gobierno. Si el gobierno tiene la voluntad y los argumentos para rescindirlo, anularlo, hacerlo a un lado, eso tiene que ir ya a una discusión jurídica que puede ser en la vía, ahí está estipulada en el mismo contrato y en la ley de concesiones. Y entonces ya eso se sale de la carretera, ese es un pleito totalmente diferente. Van a los tribunales, van a un tribunal arbitral y discuten condiciones, pero mientras tanto la carretera sigue. Es como que en este momento el mismo MOB está, o CONAVI está anunciando que van a intervenir el puente de la Platina y que ya salió la licitación para repararlo. De acuerdo a esa lógica no podrían intervenirlo. Ahora, ni podrían bachar. Ese puente de la Platina, eso es una novela de nunca acabar. ¿Estaba incluido en ese proyecto de esta compañía OAS? No, el que estaba incluido era el puente gemelo, que era el de la Par. Sí, ese era un puente de igual, de 4 carriles, sí, para multiplicar a 8 carriles la capacidad del puente. Como 18 millones de dólares. No, mucho menos, como sí, exacto, como 15 millones de dólares. Qué interesante, era de 4, costaba 15 y nosotros llevamos como 20 desperdiciados en uno de 2. ¿Verdad? ¿Es cierto? Y, sí, exacto, desgraciadamente la Platina... OAS ofrecía uno de 4 carriles en mejores condiciones y nosotros seguimos invirtiendo desde el Estado en uno de 2 que nos cuesta ya más de 20 millones de dólares. Sí, lo que ¿Es pasa justo para el costarricense eso? No, pero digamos, la inversión que se hizo en la Platina puede haber sido bien hecha desde el principio. Eso no es ni el modelo de concesiones, ni fue ingeniería mal hecha, fue un proyecto mal concebido, ¿verdad?, el utilizar esa rejilla ahí. Si se hubiera hecho lo que ahora hizo un diseñador experto, ¿verdad?, probablemente no hubiera habido ningún problema como el que se dio posteriormente. Parte del problema de la Platina es el abandono que han tenido las estructuras de puentes en Costa Rica por muchos años y que hasta ahora se está haciendo conciencia de que los puentes, desgraciadamente, son el corazón de nuestro sistema vial. Porque si nosotros tenemos pocos países tienen tantos ríos como el nuestro, para empezar. Exacto. ¿Y qué pasa? Si un puente le colapsa por un terremoto, por alguna cosa que no es terremoto, como la Platina, ¿verdad? Estamos incomunicados. Queda incomunicado todo el país. Y si usted, cuando uno estudia un poquito de sismo resistencia o de mecánica de suelos de cara a terremotos, hay ciertas estructuras que no pueden colapsar, ¿verdad? Uno es un hospital, por ejemplo. Y dentro de las carreteras importantes no se debieran cerrar nunca. Ojo con esto, y alguna gente se ha molestado cuando yo digo eso. Sea movimientos sociales, o sea, digamos, de disposiciones de tránsito. Yo lo veo desde el punto de vista de ingeniería, ¿verdad? Una carretera que usted diga, esta es una carretera estratégica para el país, no se le puede caer ni un talud, ni una alcantarilla le puede colapsar, ni un puente puede fallar. Punto, ¿verdad? Porque si no el país queda incomunicado y se afecta primero la vida y después la producción ¿verdad?, y otros aspectos. O si usted tiene un terremoto, que Dios no lo quiera, y hay heridos que vienen de zona rural para San José, imagínese que colapsen los puentes, ¿verdad? ¿Dónde atendemos a esa gente? Bueno, esos son los aspectos que a veces la gente se molesta que nosotros lo decimos, pero tenemos que decirlo. O sea, nosotros no nos vamos a quedar callados ni vamos a bajar nuestro estándar. En Latinoamérica nosotros a veces tenemos nuestras diferencias con otros colegas de otros países, porque ahora está la guía de diseño de Estados Unidos de pavimentos, y este servidor y el grupo de la NAME científico decimos, nosotros no vamos a seguir lo que dicen los estadounidenses, punto. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos mucha lluvia que ellos no tienen y otros materiales. No, es que ustedes... No, nosotros simplemente seguimos. ¿Por qué? Porque estamos preparados para hacer la ingeniería que Costa Rica ocupa, ¿verdad? Ahora, Lidiano, usted está en un proyecto
en la Universidad de Costa Rica que tiene un nombre grande, ¿verdad? Es un proyecto del transporte vial costarricense. Se nos acaba el tiempo, pero ¿cuáles serían las medidas puntuales y urgentes que deberíamos hacer nosotros para contar con las carreteras que ya hartos los costarricenses queremos, pero a corto plazo? Porque a largo plazo, como decía Keynes, todos vamos a estar muertos, ¿verdad? No, a corto, mediano plazo, ¿cuándo van a estar? Nosotros decimos eso porque el Plan Nacional de Transporte, por ejemplo, es a 25 años, ¿verdad? Nosotros por eso no creemos tanto en el umbral de 25 años, sino de 5 días. Lo primero es un plan de gestión, de corto, mediano y largo plazo, que lo hemos tratado de explicar, pero a veces cuesta que se entienda. Eso es básicamente... O que explica muy complicado los ingenieros. Cuesta también, sí. El 30% del presupuesto puede ser de corto plazo y para los políticos. Uno entiende que el político tiene compromisos. Está bien. El 70% que sea técnico, basado en un plan de gestión. ¿Qué es un plan de gestión? Uno sabe que no puede intervenir todas las carreteras de una vez porque no hay plata para eso. Pero usted empieza a mejorar las carreteras más importantes, a las otras les da algún mantenimiento, y con los años ya las que no son tan importantes le empieza a meter dinero, ¿verdad? Pero todo planificado. Usted sabe en qué año va a intervenir cada carretera. Hay que empezar por ahí. No podemos seguir teniendo un CONAVE reactivo, ¿verdad? Se hacen huecos y los tapo, se viene un talud y lo limpio, no. O sea, que diseñe más. Y tenemos que mejorar el estándar de la ingeniería en Costa Rica. Ese es el otro punto. Y nosotros tenemos un estándar bajo, ¿verdad? De repente uno encuentra gente que va a diseñar una carretera nacional importante y va con carriles de 3 metros cuando lo normal es 3.65, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a tener diferencia nosotros con mucha gente y vamos a seguir metiendo el dedo en la llaga. Yo veo que muchas compañías nacionales son contratadas en el exterior para hacer grandes obras y aquí lo que hacen lo hacen de mala calidad. ¿Qué va a pasar con San José San Ramón? Yo creo que eso va a ser un sueño. Bueno, yo soy más optimista. Necesariamente tengo que hacerlo y además estamos trabajando para eso. Este modelo ya lo estamos trabajando en sesiones de trabajo con el equipo del señor vicepresidente, don Luis Lieberman. Vamos a tener más sesiones de trabajo. Él nos pidió un mes para tomar una decisión. Eso fue la semana pasada. Y creemos que en un mes el país va a saber. El modelo que estamos proponiendo, como nos lo dijo una de las personas... mediados de agosto. Sí, una de las personas que consultamos en esto, el doctor Zaglul de la ERD, ramonense también, y él me dijo, mira, la ventaja que tiene esta propuesta es que todos ganamos. Gana el gobierno, gana el país, aquí no hay perdedor. Esta propuesta lleva a todos a ganar. No vemos por qué no deba ser aceptada. Como lo dijo don Guillermo Loría, eso lo tengo muy presente desde el primer día, es un modelo que va a cambiar el país, porque este modelo, si lo aplicamos en San Carlos, podemos terminar esa carretera en 2 años o en año y medio. Si lo aplicamos en la Florencio del Castillo, este mismo modelo, la pueden terminar de inmediato. O sea, este es un virus que podemos implantar en el país. Que decía Guillermo. Exactamente, y entonces nosotros lo que estamos creando aquí, más que hacernos una carretera para nosotros, es un modelo de gestión que se puede aplicar en una gran serie de obras de infraestructura. Puede ser una represa eléctrica que una municipalidad quiera entrar con el modelo de fideicomiso, y aquí está la forma en que se va a hacer. Entonces, no veo por qué no se puede aplicar esta propuesta. Por lo que yo he sentido del gobierno, ¿qué es lo que don Luis Lieberman quiere de nosotros? Bueno, que afinemos detalles, que lleguemos y decimos, sí es cierto, el costo que ustedes están diciendo aquí ya entendimos que es correcto o aproximado. Por ahí anda la línea del gobierno. Ellos no han cuestionado en ningún momento que nosotros digamos que sí podemos construir una carretera de 58 kilómetros en Costa Rica, porque eso parecía imposible antes. Él entiende muy bien, o el gobierno está entendiendo que porque lo que el GOA se iba a llevar ahora va a quedar invertido en las comunidades en los próximos 30 años. Entonces, que un fideicomiso es la forma más sana de administrar eso, y que bajo el fideicomiso, con toda la credibilidad del mundo, una unidad técnica con todo y una unidad supervisora son los más adecuados para administrar la obra. Entonces, me parece que eso es algo más que de sentido común. Ojalá sea cierto y ojalá se desarrolle y que sea yo el pesimista, porque las grandes dudas que yo mantengo sobre eso es el control y el cuidado que se le dé a la carretera posterior, porque después de ver lo que ha pasado con Limón y con otras carreteras nacionales que son descuidas y que ni siquiera para pintura hay dinero, le queda a uno la gran duda de la capacidad del Estado de desarrollar. En los siguientes 30 años la carretera tiene, digamos, en todo lo que es el flujo de caja, está estimado cada 5 años hay una inversión del 10% del costo original en mantenimiento. El flujo de caja contiene todo lo que es operación y mantenimiento de la carretera. Es decir, la carretera se mantiene sola y sobradamente y va a generar un excedente que va a generar desarrollo en las comunidades. Aquí no es que el Estado tiene o no tiene. Todos los días 84,000 carros se van a encargar de darle la plata que se necesita. Bueno, y a usted ya lo
luchó contra el gobierno, ahora toca luchar contra los que no lo quieren ver en esto metido más. Bueno, yo creo que la gente no está luchando en algunos casos contra el proyecto. Yo tengo muy claro que cuando empezamos esta pelea, primero me quisieron acusar de intenciones político-partidarias. Ahora resulta que todos los que me acusaron ya son candidatos a algo. Soy el único que no está de candidato. Y entonces esto va a ir empezando a quitar esa nebulosa que han creado en un sector allá sobre todo. Lo más importante es quitar ese estrés que vivimos todos los días nosotros en las carreteras. Agradecerles la presencia, muchas gracias, creo que va a haber necesidad de otro espacio porque el tema es amplio y es necesario. Muchas gracias a ambos. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias, los espero en 8 días en otra noche sin tregua aquí en el Expert TV.